Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Aquí estamos un día más haciendo una transmisión
para poder ser bendecidos y también para poder bendecir con cada tema que vamos compartiendo, con cada reflexión. Y este es un programa distinto, es un programa especial en el cual hoy día queremos tratar como diría yo, un temazo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Y bueno, nosotros somos la comunidad cristiana Casa Cristo, en la cual funcionamos de distintas maneras, en distintas partes, y tenemos una encomienda de parte del Señor de poder comunicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos hoy día con un tema tan interesante, tan importante para los creyentes, con respecto a saber cuál es su historia, a saber de dónde viene, a saber por qué creemos en lo que creemos y cuántos hombres y mujeres también lucharon por lo que nosotros hoy día creemos y levantamos, que es a Jesucristo. Para poder hablar de este tema tan interesante, tenemos dos invitados y el primero es Daniel Riquelme. Lo presento para que ustedes lo puedan ir conociendo ahí y él nos pueda saludar. Daniel trabaja en la CLC en estos momentos y ahí él que se pueda presentar un poquito y nos pueda saludar. Buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles. Es una bendición para mí poder participar con ustedes en esta tarde, pudiendo entregar un poco de lo que el Señor nos ha dado. Yo me llamo Daniel Riquelme, tengo 34 años y pertenezco a la Iglesia Bautista. Gracias, Daniel. Buena presentación. Y gracias por estar con nosotros, mi hermano, disponerte y poder compartir de lo que el Señor también te ha permitido aprender. Y también tenemos a nuestro hermano querido, Sinaí Alvareda, que está con nosotros también ahí. Gusto en saludarte, Sinaí. Hola, Cristian. Hola, Daniel. Un gusto poder estar acá y poder servirles de esta forma. Un abrazo y un saludo especial a cada uno. Gracias, Sinaí, gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a darle, vamos a comenzar en esta maquinita de poder construir una idea, de poder tener un panorama de alguna manera en estos minutos de qué fue la Reforma y qué tan importante es poder mirar, ¿cierto?, el contexto histórico del por qué ocurre la Reforma Protestante. Esta es una pregunta súper importante para situarnos en la época, situarnos en el lugar y poder entender exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces a Daniel primero le quiero preguntar, Daniel, ¿cuáles crees tú que fueron las condiciones en ese tiempo en la Iglesia Católica? Estamos hablando del 1500 y un poquitito más atrás, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas condiciones, Daniel, que se creó o que fue gestando que podría entonces venir esta Reforma que conocemos? Sí, bueno, efectivamente, como tú dijiste, Cristian, es importante conocer el marco histórico donde se desarrolló todo este fenómeno que creemos nació en el corazón del Señor, pero nos tenemos que remontar un poquito antes, por ahí por el 1300, ahí en el año 1300 o incluso antes, por ahí por el 1100, empezaron a haber los primeros disidentes respecto a formas en las cuales la Iglesia Católico Romana estaba haciendo sus cosas. Recordemos, o a lo mejor es importante saber que la palabra católico en sí significa universal. Las iglesias, inclusive nosotros, podríamos decir que de alguna manera somos católicos en el sentido de que pertenecemos a la Iglesia universal. Tenemos la misma raíz central que es la Iglesia de Cristo fundada y en algún momento esta historia se fue ramificando. Ahora, ¿cuáles son estas denuncias que algunos hombres empezaron a realizar respecto a la Iglesia Católica? Eran más que todo respecto a temas de la moral del clero y de la administración misma de la Iglesia. Por ejemplo, hay un monumento en la ciudad de Worms, que es la ciudad donde Martín Lutero hace su comparendo, y en esa ciudad hay un monumento central donde está Martín Lutero, que podríamos decir nosotros sin lugar a dudas el gran reformador, el que formula, digamos, de manera escrita la protesta, y alrededor de él hay 4 personajes que son anteriores a Lutero. Uno de ellos es Pedro Baldo, Girolamo Savonarola
John Wycliffe y John Hus. Ellos sientan la base de lo que es todo este malestar con los manejos eclesiásticos del clero y tanto del papado en sí. Pedro Baldo fue el primero, era un francés por ahí por el 1100, que empezó a traducir la Biblia primeramente. El Nuevo Testamento lo comenzó a traducir al lenguaje del vulgo y financió, porque era un hombre rico, a traductores para que pusieran el Nuevo Testamento en manos de la gente. Al leer el Nuevo Testamento, estas personas dijeron, entendieron bien, leyeron parábolas como la del rico y Lázaro, etcétera, y vendieron sus pertenencias siendo personas ricas. Y este movimiento lo seguirá de Pedro Baldo, se le llamó los pobres de Lyon o los valdenses. Posteriormente estuvo Girolamo Savonarola, un italiano, que él fue el primero en escribir homilías en contra de la Iglesia Católica Romana, pero denunciando solamente sus vejámenes morales. Pero más importantes, antes de hecho, los escritos de estos dos hombres que yo voy a mencionar ahora, son los que permearon el pensamiento de Martín Lutero y obviamente de la mano de la Sagrada Escritura. El primero era John Wycliffe, que era un británico, que él vivió entre el 1320 y 1384. Y él empezó a denunciar las ganancias deshonestas de la Iglesia Católica Romana. Esto hizo que el Papa del momento le escribiera personalmente 5 encíclicas, hizo un concilio, etcétera, y escribió 5 encíclicas contra John Wycliffe para que lo condenaran. Pero Wycliffe no paró, empezó a traducir la Biblia al inglés. Y además de eso, empezó a perfilar las primeras reformas teológicas. Él empezó a leer la Escritura y vio que mucha de la enseñanza, muchos de los sacramentos, mucha de la teología católica romana estaba separada, estaba alejada, estaba mal interpretada. Empezó a acuñar algunos conceptos que hasta el día de hoy en teología se ven, como por ejemplo lo que es la sola escritura, es decir, la Biblia es la máxima autoridad de todo movimiento cristiano, debe exaltarse lo que ella misma revela y enseña. Y otros ejemplos, como por ejemplo la iglesia visible e invisible, pero principalmente, y lo que más le dolió a la Iglesia Católica fue el cuestionar la presencia del Papa y todos sus nombres, como el Sumo Pontífice, el Vicario de Cristo, que son nombres que solamente Cristo puede tener y le son adjudicados a un hombre terrenal. Entonces John Wycliffe empieza a cuestionar esta autoridad de la Iglesia. De manera casi contemporánea a John Wycliffe, en lo que es Bohemia, lo que ahora se conoce como República Checa, se levantó John Hus, o John Hus, como se escribe con doble S, y él era un filósofo. De hecho, en esa época estaba en auge todo lo que es el humanismo de este señor, perdón que tengo un libro acá, Erasmo de Rotterdam, uno de los que sistematiza el humanismo, pero el humanismo cristiano, porque él era cristiano. De hecho, él es el traductor de uno de los textos del Nuevo Testamento, el texto de Erasmo de Rotterdam, en griego y latín, el Nuevo Testamento, del cual nuestras Reina Valera vienen. Bueno, este filósofo, John Hus, empezó a dar que hablar porque él hacía violentas denuncias contra la moral del clero, los llamaba de ladrones, usureros, usurpadores del tesoro de Dios, etcétera, etcétera, porque ellos vendían indulgencias. Un poco más adelante, cuando hablemos de Lutero, vamos a hablar que era este método de ganancia deshonesta que tenía la Iglesia Católica, pero también al traducir la Biblia al idioma del vulgo, empezó a enseñar de que la escritura es importante como tenerla como una máxima autoridad, y también la misa que daba la Iglesia Católica era en latín, porque a la Iglesia Católica nunca le interesó que la gente aprendiera, teniera esta conexión directa o pudiera tener la revelación de Dios en sus vidas, y le empezó a predicar en el idioma. Entonces empezó a acumular gente, es decir, por primera vez después de años estamos escuchando el mensaje de la Escritura en mi idioma. Entonces se empezó a agolpar gente en torno a John Wycliffe, y esto obviamente llevó a que lo excomulguen, y este hermano, podemos decir, porque fue un hermano que el Señor usó, fue condenado a la hoguera, fue quemado, y él no se retractó, él no volvió a besar la bula papal, y él dio su vida a causa de esta persuasión del Evangelio de Cristo, de que la Escritura es la máxima autoridad. Y cuando él murió, 10 años sus seguidores protestando, mataron injustamente a Jan Hus, mataron injustamente a Jan Hus. ¿Qué cosas tenían en común estos 4 hombres? Condenar la inmoralidad de la iglesia, la venta de indulgencias, que es un método inmoral de ganancias deshonestas, y el mensaje del Evangelio, que es
somos salvos por gracia y no con obras. Es decir, yo al no pagar mi indulgencia no pierdo mi salvación o no soy capaz de ganarla por sí mismo. Salieron movimientos como los Lolardos, seguidores de Wycliffe, los Valdenses, seguidores de Pedro Baldo, y los Husitas, que luego de que Lutero hiciera esta reforma, ellos engrosaron las filas. Y todos resaltando siempre la autoridad de las Escrituras y enseñarla en el idioma del pueblo, poner la palabra al alcance de todos. Eso es como lo que pasó en ese contexto pre-reforma. Sí, pre-reforma. Y esto es tan importante poder conocerlo un poco, ¿cierto, Daniel? Porque uno va mirando como se dice, el cardo de cultivo, de alguna manera, de dónde se va gestando todo esto y dónde va a ir viendo, cómo se va provocando. Y nos mencionaste el 1300, es decir, estamos hablando prácticamente 200 años antes de lo que viene a ser, por así decirlo, la reforma. Y me imagino que estos hombres, ¿cierto? Y todo lo que ocurría no era en un puro lugar, sino que estamos hablando de distintos lugares de donde la Iglesia Católica tenía construido su imperio, por así decirlo. Y obviamente, bueno, preguntarte, Daniel, todos murieron en la hoguera. Me imagino que en ese tiempo los que eran tratados como herejes prácticamente tenían este destino. Yo me recuerdo de John Hus porque vi la película y me recuerdo que él muere en la hoguera, y así como tantos otros. Pero él, me imagino que esa era la forma en la que, no sé si llegaba solo a excomulgación de la persona que quería leer las escrituras en su idioma. Había algo más, ¿cierto? Algún castigo. Ejemplificador que se usaba. Sí, precisamente Pedro Baldo y Jan Hus mueren en la hoguera. Los otros se desconoce el tipo de muerte, pero la hoguera sí, no solamente estos hombres, sino que muchos seguidores y protestantes posteriores murieron en la hoguera. Buenísimo, Daniel. Gracias por el alcance ahí, que me quedó una preguntita dando vuelta. Y bueno, quiero ahora que podamos pasar de a poquito, ¿cierto? Ya estamos llegando a este punto en el cual de donde ocurre exactamente la reforma. Así que le vamos a preguntar a Sinaí. Sinaí, tenemos este espacio, ¿cierto? Donde ocurre todo esto. Ahora, ¿cómo se gesta la reforma? ¿O de dónde comienza la reforma? Aquí en el momento crucial. Sí, estamos llegando a ese punto donde comienza a hervir el agua, ¿no? Y mira, hay algunos factores en torno al inicio de la reforma que se consideran como elementos claves que propician la reforma, que la facilitan de alguna forma. Porque a veces podemos tener la concepción de Martín Lutero como un superhéroe contra todos, y pues hay algunas cosas que facilitaron un poco el camino. En primer lugar, Martín Lutero está ubicado en medio de un nacionalismo alemán tremendo que está luchando con los poderes externos, Italia, Francia, España, y ese nacionalismo alemán sirve de cobertura, de apoyo, incluso de protección para las ideas que lanza Lutero, ¿no? Un alemán levantándose, opinando, pues hay que respetarlo y se le cubre. Por otro lado, la invención de la imprenta, que tiene pocos años de haberse lanzado el modelo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que la imprenta está vigente desde 1440, así que tiene unos 60 años de uso la imprenta, y eso agiliza toda la propagación de la idea de forma escrita. Unos años antes esa idea no hubieran propagado a esa velocidad, ¿verdad? Pero con la imprenta se ayudó mucho. Y otro factor importante es la opresión religiosa, que ya Daniel venía comentando un poquito ese contexto, la opresión religiosa que había no sobre Lutero, sino sobre la sociedad en general, cómo la religión abrazaba y oprimía las masas sociales en donde quiera que fuera. En medio de esa situación tenemos a Lutero, a Martín Lutero, y este es un erudito por un lado, pero también dice la historia algo tosco en las expresiones y en la forma de compartir sus ideas, pero de una fe profunda y de una convicción tremenda. Él iba hasta las últimas consecuencias una vez que estaba convencido de algo. Y él también, algo que facilita el proceso, es
su propia experiencia personal. Estaba en una búsqueda constante de la salvación. Y es que él no se conformaba con nada. Mientras más buscaba en su persona, más pecados encontraba. Y nada era suficiente para resolver esos pecados. Nada que hiciera él mismo de forma personal y tampoco nada que pudiera propiciar o facilitar la iglesia. Él encontraba que nada de eso era suficiente para resolver los problemas de pecados del hombre, empezando por él mismo. Así que en esta búsqueda personal está él para alcanzar de alguna forma la salvación constantemente y aplacar esa angustia de pecado en su ser. Esto es una constante en Martín Lutero previo a la Reforma. Y algo curioso es que en medio de esa búsqueda, que más bien tenía a Martín Lutero revuelto en ideas, se le designa para enseñar las escrituras en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg. Es decir, que precisamente sus superiores le designan acá para una forma de ayudarlo a aplacar las ideas, a poner las ideas en orden, vaya a enseñar las escrituras, y justamente es en la Universidad de Wittenberg que él está preparando las conferencias sobre los salmos, que era uno de los temas donde era más versado Lutero, y también preparando conferencias sobre Romanos. Estamos hablando de 1515, 2 años antes de la Reforma. Justo preparando esos temas es que surge el concepto, se revela ante él lo entiende, lo comprende, estudiando este concepto de la justificación por la fe, entendiendo que ambas, la justificación y la fe, provienen de Dios, que el ser humano no tiene una intervención directa en eso, sino que es por la gracia de Dios. Y este concepto revelador ante él modifica su forma de ver las escrituras, su forma de entender lo que había entendido hasta el momento, y también comienza a modificar su forma de enseñanza. Así que él, teniendo esto en mente, que trae una tremenda paz a su ser, él sigue siendo, como ha sido Martín Lutero hasta aquí, un hombre reservado, dedicado a sus estudios, a su enseñanza y también a su lucha espiritual interna. Pero sin ánimos de levantar ninguna alteración, comienza a haber un aumento desproporcionado de las ventas de indulgencias. Y esto tiene que ver con el interés de la Iglesia Católica de recaudar más fondos para construir la Basílica de San Pedro, que hoy tenemos ahí, ¿verdad? Así que con esta ambición se empiezan a vender muchas más indulgencias bajo cualquier pretexto, y es el 31 de octubre de 1517 que se levanta Lutero y con estas 95 tesis, estas 95 postulados, los clava, los pone en la puerta del castillo de Wittenberg, que dicho sea de paso era el lugar donde se ponían los anuncios de la universidad. Así que él pone ahí algo como, esto es lo que pienso, conversemos sobre el tema. El problema es que acto seguido a eso se levantaron una serie de debates teológicos sobre estos temas, fue llamado de Roma, muchísimos estudiosos de las escrituras, teólogos, fueron convocados para dialogar sobre esto. Y las 95 tesis de Lutero van directo a tratar algunos temas específicos, pero mayormente algo que tenía relación ahí con lo que estaba mencionando Daniel. Uno de ellos era el tráfico y el abuso alrededor de las indulgencias, la corrupción que había sobre ese tema. Y otro tema importante es cuestionar el poder papal, el poder del Papa para perdonar pecados. Entonces, entre los temas que él aborda, estos son temas principales que van directo contra la autoridad del momento y contra el poder del momento. Ya en ese momento él estaba convencido, Cristian, que solo la Biblia, no las tradiciones religiosas o las declaraciones papales, no, solo la Biblia podía determinar cuáles eran las creencias correctas y cuáles eran las prácticas religiosas correctas. Así se gesta la Reforma. Buenísimo, Sinaí. Es interesante ponernos a pensar porque en ese tiempo, claro, con todo lo que tú nos cuentas, pero en ese tiempo también estaba todo esto que eran los concilios, los escritos, ¿cierto? Y también lo que dictaba el Papa, que muchas veces estuvo por sobre la escritura. Entonces, esto es interesante, como hoy día a lo mejor para nosotros es más común decir, no, es que la Biblia no lo dice, entonces
no tiene sentido lo que tú estás diciendo. Pero en aquel tiempo no era tan así, porque era una corriente fuerte de lo que significaba realmente mirar que lo que decía el Papa era más importante prácticamente que lo que decía la Escritura. Entonces, ir contra algo tan establecido, creo que tuvo que haber sido muy fuerte y obviamente el costo era muy alto también. Ya Daniel nos mencionó cuál era el costo de los anteriores que estaban ahí de alguna manera diciendo, no, la Escritura no dice esto. Entonces, Sinaí, es interesante pensar en que en ese tiempo otras cosas que se decían o los concilios eran mucho más importantes que la Escritura. Y cómo se había dado vuelta la tortilla de entender lo que era lo más importante. Bueno, prácticamente nadie podía, o casi nadie podía decir, mira, es que la Biblia no dice esto, porque casi nadie tenía la Biblia en su propio idioma, ¿no? No podían leer las escrituras, era muy limitado el acceso a las escrituras. Así que lo que te dicen que es, eso es, ¿verdad? Nadie cuestionaba eso. Pero estas personas que se dedicaron a estudiar la escritura se dieron cuenta de que eso que se estaba diciendo y practicando, pues no está, como decía Daniel, ¿no? Estaba caminando muy lejos de la verdad, ¿no? Por eso es tan importante, ¿cierto?, tener la escritura a mano y leerla mientras estamos escuchando un mensaje bíblico, por ejemplo, si lo aplicamos al día de hoy. Porque a veces solamente llegar y escuchar y decir, sí, amén, amén, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el predicador. Pero resulta que la escritura está allí para decirnos la verdad. ¿Qué es la verdad, cierto? ¿Qué les parece si pasamos un poquito a mirar, Daniel, estos personajes que están ahí insertos? ¿Cuáles son, a tu gusto ahí, cierto, los personajes más importantes que tienen que ver con la reforma directamente? Ya hablando de Lutero, ¿quiénes más podrían ser, cierto, esos personajes, Daniel? Y si nos mencionas en qué lugares vivían, en qué lugares estaban de influencia. Sí, todo Lutero en Alemania empezó a dejar, como decimos los chilenos, la crema. De hecho, yo breve, dice, Lutero dice, es vano y falso esperar ser salvo por medio de urgencias, aunque es más, el mismo Papa lo prometiera con su propia alma. Son argumentos incendiarios, ¿no es cierto?, que van. Bueno, Lutero, si bien es cierto, empezó a gestar de gran manera lo que es la reforma en Alemania. Sus escritos empezaron a trascender. Como decía bien ahí Sinaí, la gente no tenía acceso a la escritura, y por eso mismo que estos reformadores eran prolíficos escritores, porque de alguna manera ellos tenían que propagar esta enseñanza. No tenían medios digitales, obviamente, y la forma de hacerlo era a través de algunos escritos. Las iglesias reformadas se caracterizan por tener lo que se llaman las confesiones de fe. De hecho, la iglesia luterana, que es la iglesia fundada por el mismo Lutero, tiene la confesión de fe de Augsburgo, que esa se compiló en el año 1530, que vendría siendo como una declaración doctrinal de lo que es la enseñanza luterana. Posteriormente a eso se levantó otro reformador en Suiza, que era Ulrich Zwinglius, o Ulrico Zwinglio, y él, obviamente, tomando todo esto escrito, empapándose de lo que estaba sistematizando Lutero de cierta manera, y también Te estamos escuchando, Daniel. ya, estábamos hablando de Zwinglio. Bueno, Zwinglio se estaba empapando de todas estas enseñanzas. Zwinglio era un suizo, ¿no es cierto?, que estudió en Basilea y en Berna, y él estudió humanismo, que era la rama científica que estaba en auge. Y luego de terminar su preparación universitaria, él tenía un llamado pastoral, así que se hizo curita, se hizo párroco, se hizo a cargo de una parroquia, y él tenía acceso a la escritura, al texto de Erasmo, y empezó a sentir temor de la labor pastoral. Es decir,
el Señor me dio un rebaño de ovejas y lo que la tradición católica me dice que yo les haga, no lo estoy viendo en la Escritura. Estoy teniendo temor de cómo me estoy conduciendo yo como pastor. Y él buscó refugio en la Santa Biblia o en el Nuevo Testamento escrito por Erasmo, ya que no era normal que los sacerdotes, ellos predicaban el misal que el Vaticano año a año les mandaba y ellos tenían que repetir solamente la enseñanza ortodoxa, pero no les daban, ¿no es cierto?, el texto bíblico. Entonces, en ese tiempo, luego de que Zwinglio ya se establece en Zúrich y empieza a pastorear una catedral, él empieza a reformar toda la iglesia, todo lo que es el orden eclesiástico, el funcionamiento e incluso el gobierno que en sí tiene la iglesia. Se empiezan a ver, por ejemplo, la Eucaristía, que la Iglesia Católica a los feligreses les da solamente el pan, que se me olvidó la palabra ahora, es la hostia. Ulrico Zwingli empezó a darle también la copa, empezaron a gozar la Santa Cena con los dos elementos. Suprimió la misa y empezó a haber un servicio más parecido a lo que tenemos nosotros ahora, con cánticos, con homilías, con acción de gracias, con oraciones congregacionales incluso. Sacaron todas las imágenes de la iglesia, inclusive las de Cristo, porque Éxodo condena toda imagen de lo que uno se puede hacer arriba en el cielo, abajo en la tierra, y Ulrico Zwingli lo entendió muy bien, y las sacó de las capillas, de las iglesias, decretó la supresión del celibato, es decir, los pastores no pueden ser hombres solos, deben casarse, deben tener familia, porque ese es el plan de Dios para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto, el pastor de la iglesia, así como en la iglesia primitiva, en los apóstoles, etcétera, tenían esposas, tenían descendencia, de la misma manera tenía que hacerlo el pastor para también tener más contexto de enseñanza familiar, etcétera, etcétera. Y se establece y regula una beneficencia para los pobres. Hacen una especie de comité estatal para ayudar a la gente pobre y llega un momento en que en Zúrich ya no hay más mendigos. De hecho, cuando va uno de los reformadores, John Huss, a Suiza, él dice, esta es la ciudad de Dios, no hay mendigos, hay pura prosperidad. Aquí podemos ver cómo sería el mundo si es que se enseñara y se viviera de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. En 1525 se casa este curita y él empieza a casar a los curas con las monjas, empieza a educar gratuitamente al pueblo, enseñándoles la escritura, enseñándoles a leer, leyendo la Biblia misma, y la fe reformada empieza a expandirse por todos los cantones suizos, y obviamente no logran a lo mejor evangelizar a toda la nación, pero sí ya ahí empiezan a haber estados católicos romanos y estados protestantes, empiezan a haber guerra entre ellos, y es en uno de estos actos donde lamentablemente muere Zwinglio, pero dejó un Josué, que fue Henrik Bullinger. De hecho, sus escritos también se encuentran por ahí. Henrik Bullinger, y él, el que después como que le pasa la posta a uno de los más famosos, que vendría siendo Juan Calvino. Uno piensa en reformadores, Lutero y Calvino. Eso mismo te iba a decir, Daniel, que se nos quedaba en el tintero Calvino. Yo sé que así a grandes rasgos, quién es este Calvino, de dónde aparece, ¿qué nos pueden mencionar? Calvino era abogado, doctor en leyes, pero estudió leyes por obligación, por su padre opresor, pero él tenía pasión por la literatura. Cuando él accede a lo que es la Santa Biblia, él podríamos decir que se convierte, aunque no hay ningún escrito en que digamos Calvino se convierte en tal día, tal fecha leyendo tal texto, sino que él empieza a tener un celo por enseñar la Santa Biblia y obviamente hace estudios tocantes a este tema, empieza a simpatizar con las escrituras de Lutero, y él mismo, como era muy versado, empezó a escribir homilías para los pastores ahí en Francia, donde estaba él en sus inicios.
Por eso mismo él tiene que huir en algún momento a Ginebra, Suiza, uno de los cantones protestantes del país, y con 23 años empieza a escribir una de las obras de teología sistemática más importantes de la fe cristiana, que es La institución de la religión cristiana. Yo lo tengo en 2 tomos, porque es una obra colosal que se demoró también 23 años en escribir y en sistematizar. Es una teología sistemática donde él dispone, ¿no es cierto?, de manera temática, como lo hace la teología sistemática, todas las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia protestante, partiendo por la infalibilidad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, el canon de la Escritura, luego viendo los atributos de Dios. Por primera vez la gente podía ver que Dios era omnipotente, omnisciente, que el Señor lo sabía todo, la obra de Cristo sistematizada, cómo era la unión con Cristo de los creyentes, cómo era la obra del Espíritu Santo. De hecho, a él se le conoció como el teólogo del Espíritu Santo, porque antes que él nadie sistematizó más escritos tocante al Espíritu Santo. Él se casó con una mujer anabaptista, hizo amistad con otros reformadores famosos como Felipe Melanchthon, Martin Bucer, y cuando se establece en Ginebra, forma una iglesia, una comunidad cristiana que estaba compuesta por un presbiterio, por diáconos, y empezaron a afectar todas las áreas de la sociedad, no solamente la vida espiritual, sino que la política, la economía, las ciencias, la filosofía. Enviaron misioneros a Brasil, incluso en 1500, y empezaron a afectar de tal manera a la sociedad que empezaron a traer cambios importantes dentro de lo que es el mundo europeo de ese tiempo. De hecho, los países que uno ve ahora, los países más ricos, más desarrollados, están parados por estas casi constituciones protestantes. Suiza, Suecia son los países con el Producto Interno Bruto más grande de hace tiempo, y es porque tienen estos estatutos en su historia y lo han ido manteniendo. Ahora los suizos pasan por los monumentos a Calvino y no tienen idea de qué es, pero son lo que son gracias a que el Evangelio hizo que estas naciones fueran tan prósperas. Buenísimo, Daniel, qué interesante y qué bendita revolución de la cual estamos hablando. Me recuerdo hace un tiempo atrás celebramos los 500 años y empezamos a aprender cada vez más de la Reforma, y yo me imagino que podríamos tener un programa de horas y horas de poder hablar de todas estas cosas que son tan interesantes. Sinaí, ¿a quién más nos puedes mencionar tú para ir añadiendo a estos personajes que dentro de esta época aportan a la Reforma? Claro que sí, escuchamos ahí un poquito de lo que pasaba en Alemania, después en Suiza, pero también en Inglaterra hubo un movimiento, hubo una reforma, y se dio con un carácter un poco particular, porque por un lado se siguió la teología de los reformadores, mayormente de Calvino, justo lo que mencionaba Daniel, pero también se mantuvieron tradiciones, las tradiciones más litúrgicas, de culto, incluso de gobierno, que traía la iglesia en su historia. Y esta es la iglesia que se gestó en Inglaterra, reformada en Inglaterra, y de donde surgen lo que hoy conocemos como las iglesias anglicanas y episcopales, ¿verdad? De ahí vienen. Pero esta reforma se dio particularmente por la necesidad que tenía el rey, que en este momento era Enrique VIII, de tener un heredero al trono. Y el Papa se negó a anular su matrimonio. Él quería anular su matrimonio, volverse a casar buscando este heredero varón, y el Papa se negó a esto, así que él entró en una polémica ahí magna con el Papa, y lo que hizo, la decisión que tomó fue que él se declaró cabeza de la iglesia en Inglaterra. Y así resolvió el problema. De esa forma anuló su matrimonio y contrajo nuevas nupcias, ¿no? Entonces, esto fue lo que facilitó que justamente la reforma encontrara campo en Inglaterra y se lanzaran a estos cambios que, hay que decirlo, en su poderío, digamos, en su reinado, fueron reformas moderadas, no fueron tan profundas, pero con su hijo, el sucesor que encontró, su hijo Eduardo VI, sí se dieron grandes pasos para el desarrollo del protestantismo en Inglaterra.
Y otro lugar, con otras figuras, los encontramos, por ejemplo, en Escocia. Allí el protestantismo se abrió paso, digamos, con la ayuda de los nobles de Escocia, que ellos estaban en lucha, estaban peleando, digamos, contra la corona en ese momento, y tomaron el movimiento protestante como uno de sus banderas, de sus estandartes ahí de pelea. Y uno de los principales líderes y teólogos de este movimiento fue Juan Knox, ¿verdad? Escritor, teólogo y demás. Ahora, cuando este conflicto llegó a una rebelión armada y la reina, que en ese momento era María Estuardo, tuvo que huir del país, ahí el protestantismo ganó definitivamente, tuvo una victoria definitiva y se asentó en Escocia. Y de esa forma los protestantes reorganizaron la iglesia en Escocia. Ahora, ellos se oponían al episcopado porque, como era lo tradicional, lo encontraban muy relacionado a la monarquía que ellos habían acabado de vencer. Entonces lo que hicieron fue reordenar la iglesia en presbiterios. Y de ahí es donde viene lo que conocemos hoy como las iglesias presbiterianas, de este movimiento en Escocia. Bueno, al final de este periodo, ya estamos viendo a lo largo de los 1500 y tantos, al final de este periodo, el protestantismo ya había tenido raíces profundas en Alemania, Inglaterra, Escocia, Escandinavia, Holanda. En Francia, por ejemplo, después de muchas luchas internas, se logró que, aunque el rey era católico, se toleraba a los protestantes, ¿verdad? Y en otros lugares como España, Italia o incluso Polonia, todos los movimientos protestantes que surgían realmente eran extirpados a la fuerza, eran aplastados y no tuvieron mucho auge en estas otras zonas. Pero esos son ejemplos de lo que estaba sucediendo en Europa alrededor de la Reforma. Bueno, qué tremendo banquete que nos estamos comiendo ahora, ¿cierto? Y además usted que está ahí viéndonos en su casa, escuchándolo mientras va en el auto, este programa, esperamos que sea de aliento y que sea de bendición para su vida. Ahora vamos a ir a escuchar una alabanza y pronto volvemos y seguimos con la segunda parte de esta conversación. Bendiciones.
estamos de vuelta y damos gracias a Dios por este espacio que estamos teniendo para poder compartir, ¿cierto?, de esta maravillosa reforma que se vivió hace 1517, pero ahora con esta historia ya vamos sabiendo que son 200 años antes, que existe una pre-reforma y que hubo muchos países y muchos lugares, ¿cierto?, de donde se levantaron reformadores, hombres y también mujeres, seguramente, ¿cierto?, de fe, que estaban dispuestos a defender lo que creían y que llegaron las escrituras a sus manos. ¡Qué bendición es poder tener hoy día las escrituras, ¿cierto?, en nuestro propio idioma y que nadie nos cuente lo que dice, sino que cada uno de nosotros podamos leerla. Entonces ahí obviamente nos animamos a leer las escrituras, ¿cierto? Y a poder descubrirlas por nosotros mismos, que fue una de las cosas también que ganó la reforma para nosotros. Vamos a continuar, ¿cierto?, con esto y voy a preguntarle rápidamente a Daniel las características positivas, entonces si pudiéramos listar algunas y también si es que hay alguna negativa, ¿cuáles podrían ser, Daniel? Sí, efectivamente hay características positivas de la reforma. Obviamente el retorno a la palabra de Dios sin duda es el gran aliciente que se tiene por este movimiento reformado. Es decir, tener la Biblia en mano es una característica muy positiva respecto a lo que se logró con toda la protesta de la reforma. Otra de las cosas que creo yo que es positivo es que se empezó a adorar a Dios en el culto, más que mantener tradiciones. Entonces se modificó mucho la liturgia, se incorporaron cánticos congregacionales, la gente tenía acceso al pastor, se transparentó el gobierno eclesiástico, ya no se imaginaba lo que pasaba tras bambalinas del manejo de la iglesia, sino que los consistorios empezaron a dar cuenta de lo que se hacía con las ganancias, los diáconos, los pastores estaban todos involucrados, se empezó a vivir una vida en comunidad, lo que se llama una iglesia como la conocemos ahora, de tener hermano, hermana, saber que él es diácono, que él es el pastor, que él es evangelista, y eso es positivo para la iglesia y marca las bases de nuestro orden eclesiástico. Como mencioné antes, otra de las características positivas es el orden cívico y político que se gestó en estos países donde hubo reforma, porque impulsaron toda la explosión misionera de 1700, el crecimiento científico. La mayoría de las universidades europeas son universidades de cuna protestante. Los hombres de Princeton, por ejemplo, en Cambridge, en las universidades de Suiza, de Países Bajos, son de herencia profundamente protestante y nosotros vemos la compatibilidad que hay entre la fe cristiana y las ciencias en sí. Es decir, sin protesta, sin fe protestante no habrían todas estos hallazgos científicos, estos descubrimientos. Entre las filas tenemos incluso a Isaac Newton, entre otros, como gente protestante que creía en Dios y que los ateos en este tiempo están diciendo, no, que las leyes, que la ciencia refuta la fe, pero si no hubiera reforma, estos hallazgos científicos no se habrían logrado. Y otra cosa importante, la iglesia con el tiempo siempre ha establecido estos textos. En la iglesia antigua estaban los credos, que eran los sistemas donde, o las narrativas donde la iglesia ponía cuáles eran las creencias principales, y las iglesias protestantes empezaron a poner estas cosas también por escrito al establecer los catecismos, que para nosotros serían los discipulados, y las confesiones de fe, que mantienen a raya la interpretación de la escritura, porque una de las características negativas es tener la Biblia en la mano. Nosotros sabemos que el corazón del hombre es engañoso, y si yo pongo a interpretar la Biblia olvidando la tradición que me sigue, puedo empezar a interpretar cosas como, por ejemplo, que no hay Trinidad, que Jesucristo no se encarnó, y eso trajo consecuencias negativas, y empezaron a haber disputas teológicas. El mismo Erasmo se agarró con Lutero, Calvino se agarró con Arminio. Otra de las cosas negativas que hubo fueron, lamentablemente, la persecución de la herejía, es decir, si tú no eras protestante, también adoptaron esa persecución sanguinaria y mataron a hermanos que a lo mejor también eran protestantes, pero estaban creyendo otras cosas, como por ejemplo el ejemplo de Miguel Servet, que se supone que Juan Calvino habría mandado ejecutarlo por no creer en la Santísima Trinidad. Entonces, eso sin duda es una característica negativa.
Otra de las cosas negativas que podemos decir que el protestantismo también sienta de cierta manera las bases para el antisemitismo, ya que Martín Lutero dedicó algunos pasajes contra el pueblo judío, como que habían matado a Cristo, que eran ciegos, que eran inentendidos, que como teniendo al Mesías encarnado no lo habían exaltado, etc. Y obviamente él después se retracta y en su contexto podría llegarse a entender, pero después filósofos humanistas de los siglos posteriores establecen el antisemitismo y vemos el holocausto judío en Alemania en 1900, entre 1934 y 1945. Y también hay autores, por ejemplo, como Max Weber, que es un alemán político y filósofo, y él sienta las bases de la ética protestante, lo cual marca la pauta para lo que es el capitalismo. Y el capitalismo tendría un origen protestante, calvinista propiamente tal, basado en la soberanía de Dios, pero ya después con la revolución industrial el capitalismo se masifica de tal manera que hace que mucha gente sea esclava de un sistema en el cual no se busca nada más que la ganancia deshonesta y en exceso. Entonces, esas sin duda son características más que negativas para mí en lo personal. Interesante, Daniel, todo lo que nos comparte. Si pudiéramos tener el tiempo para detenernos en algunas cositas y poder entrar ahí a picar, por así decirlo, pero es muy bueno lo que nos dice. Y es importante que podamos mirar las cosas negativas, o sea, mirar las cosas positivas, pero también observar, perdón, un poquito estas cosas que también son negativas que se producen, para no tampoco poner en algo sublime al hombre, porque en realidad el que merece, ¿cierto? Todo lo que es sublime es Dios. Y entonces ahí nos damos cuenta de que somos falibles. Y en esta falibilidad que tuvo la Iglesia Católica, permitió también que el protestantismo naciera. Entonces, uno de los puntos importantes que quiero preguntarle a Sinaí, ¿dónde queda la Iglesia Católica? Porque a veces este tema no se toca. Nos vamos para allá y arrancamos y listo. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? ¿Cómo quedó después de toda esta catombe que vive y que se levantan todas las naciones para ir en un protestantismo? ¿Qué sucede con ellos, Sinaí? Bueno, básicamente la Iglesia Católica no se queda de brazos cruzados ante lo que está pasando. Toda esta ola de esta revolución de ideas, de interpretación correcta de la palabra, delante de sus ojos no queda así nomás sin reacciones. Entonces, como más o menos en parte como una respuesta directa a la reforma protestante, pero también debido a dinámicas internas de la Iglesia Católica, la Iglesia romana, digamos, de esta forma, también entra en un periodo de reforma interna, que es lo que se entiende históricamente como la contrarreforma, porque es como la contraparte de la reforma protestante, ¿no? Y en este periodo de tiempo, la reforma de la Iglesia romana pues entra también en una revisión de la teología católica, básicamente buscando los fundamentos que pudieran para refutar el protestantismo, para encontrar fundamento bíblico y teológico para dar respuesta a lo que estaban diciendo los protestantes. Pero también otro aspecto de esta reforma de la Iglesia en Roma es que surgen nuevas órdenes monásticas. Hay dos personajes importantes aquí. Una de ellas es Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que lo que hacen es una revisión y reformar la orden de los carmelitas. Y surge ahí el movimiento de los carmelitas descalzos. Y también, posterior a esto, con Ignacio de Loyola, se funda otra de las grandes órdenes que conocemos hasta hoy día, que son los jesuitas. Así que estos movimientos también son parte de esta respuesta de la Iglesia en Roma. Este espíritu reformador crece, se adentra más en la Iglesia Católica y va más allá, buscando realmente hacer ajustes, hacer cambios y reformas, propiamente dicho, en el carácter moral y administrativo de la Iglesia. Justamente esas fallas que se señalaron con la reforma protestante que mencionaba Daniel en su momento, pues la Iglesia Católica también dijo, no, aquí hay que hacer ajustes y hay que hacer reformas de lo que nos están señalando. Así que
fueron más allá y realmente trataron de hacer una revisión de eso, y con eso trataban de eliminar abusos, corrupciones, pero también terminaron centralizando aún más el poder en el papado y defendiendo más aún la doctrina tradicional de la Iglesia romana. Así que tuvieron sus revisiones internas como producto de la Reforma Protestante, ¿no? Y por eso se le llamó Contrarreforma. Esto terminó, concluye más o menos este periodo de respuesta de la Iglesia de Roma con el Concilio de Trento, que por diferentes circunstancias sociopolíticas del momento, ese concilio tiene la particularidad que duró 18 años, de 1545 a 1563. Así que fue una reunión bastante interrumpida, pero que justamente les permitió a ellos hacer estas revisiones de la doctrina católica y tomar varias medidas para rectificar o tratar de rectificar la moral y la administración interna de la Iglesia en Roma. Más o menos eso es lo que se conoce como la Contrarreforma, Cristian. Entonces, este panorama también nos habla de cómo la reforma pegó tan fuerte del corazón de la religión católica en ese tiempo, que ocurre todo lo que Sinaí nos menciona y mucho más, me imagino, muchas más modificaciones y asentamientos de base. Pero ahora volviendo a la reforma protestante, porque desde aquí, de donde venimos, ¿cierto? Nosotros ya bautistas como el Daniel y no sé, de tantas otras iglesias y denominaciones que vienen desde el protestantismo. Daniel, ¿cuáles son, o podríamos decir, cuáles son estas principales herencias? Nosotros que somos ciertos herederos en Cristo, coherederos con Cristo, tenemos herencia en los cielos, ¿cierto? Y algunas de estas herencias nos dejó la reforma también para nosotros, de las cuales disfrutamos hoy día. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas, Daniel, de esa gran herencia que nos ha dejado la reforma? Sí, de hecho, mucho le debemos a la reforma, nos hemos abocado a las reformas morales que se gestaron, pero no podemos negar el legado teológico que recibimos. Hemos mencionado lo que es la bendición de tener este libro sagrado en nuestras manos, que realmente es una bendición. Se lo debemos a la reforma, se lo debemos también al movimiento protestante. Y hay unas frasecitas que se acuñaron posteriormente, no son de ningún autor en particular, pero se sistematizó de alguna manera lo que es los fundamentos de la fe protestante, que se llaman las 5 solas de la Reforma. Y las 5 solas parten diciendo, son una frase del latín cortita, que la primera es sola scriptura, significa que la escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Cualquier cosa que contradiga la escritura no debe ser considerada por la iglesia. La segunda sola es la sola solus Christus, y esto significa que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Como dice el corito que cantamos algunos. La Iglesia Católica todavía sigue enseñando, y después del Concilio de Trento, la salvación es por fe y obras. Es decir, el católico que tiene los 7 sacramentos es salvo, y nosotros creemos que por la sola fe en Cristo somos salvos, como lo dice la Escritura. La tercera sola es sola gratia. Esto significa sola gracia. La salvación es por gracia, es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida y gratuita, basada en los méritos de Cristo. La fe protestante exalta a Cristo como el consumador y autor de nuestra fe, que dice Hebreos, ¿no es cierto? La cuarta sola es la sola fide, es que la salvación solo puede ser recibida si es que nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, quien murió y se entregó a sí mismo por nosotros, y que estas 4 solas convergen en la quinta, que es soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es para glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias y las virtudes de su carácter. Como dice el apóstol Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿no es cierto?, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con este corolario podemos nosotros englobar este legado teológico de lo que es
la fe protestante para nuestros días. Y es muy importante que nosotros no olvidemos el legado también teológico que nos deja este movimiento y que debemos nosotros recordar. Buenísimo, Daniel. Estaba también recordando lo que tú dijiste ahí de todos los movimientos universitarios que nacieron a partir de la Reforma, y entonces cómo la educación está tan ligada y es tan importante para los cristianos, para nosotros los evangélicos protestantes. La educación tiene que continuar, es algo que no podemos abandonar de ninguna manera hoy día, y creo que es una herencia que de alguna manera recibimos, de poder instruirnos continuamente en las Escrituras, sabiendo lo que estamos hablando, de que no es por lo que conocemos que somos salvos, sino por la fe en Cristo. Y para ir concluyendo, ¿cómo no leer este pasaje de Efesios 2, 8 y 9? Lo voy a leer sí, en la versión NTV, y dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y agregamos ahí para finalizar, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todo está fundamentado en Cristo, ¿cierto? Y todo lo que nosotros heredamos está fundamentado en la fe que es en Jesucristo, y es por eso que somos salvos. Qué maravilloso descubrimiento que nos trae, y que nos trae continuamente la Reforma, porque hay una frasecita ahí que dice, ¿cierto?, que la iglesia reformada tiene que estar continuamente siendo reformada, y en eso debemos poner nuestros ojos, en qué cosas podemos rescatar, en qué cosas podemos volver a descubrir cuando miramos las Escrituras, y todo esto nos aportó la Reforma. Gracias, mis hermanos, se está acabando el tiempo. Yo quiero despedirme ahí, si quieres, Sinaí, agregar alguna cosita particular que puedas compartirnos y que también te puedas despedir, mi hermano. No, solamente agradecer este tiempo y bueno, ha sido una bendición poder rescatar este concepto práctico de la Reforma y lo que nos deja, reconociendo el legado que ha tenido en la vida del cristiano de hoy, ¿verdad? Así que un abrazo a todos y gracias por la oportunidad de servirles. Gracias, Sinaí. Daniel, ¿qué puedes comentarnos ahí al final? Y también para irnos despidiendo, mi hermano. Perdamos el miedo a la palabra reformada, vayamos con ojos sin ser inspirados por ninguna otra corriente a leer estos autores, los tenemos en nuestro idioma para poder sistematizar, entender de mejor manera. Y eso, pues, mis hermanos, tampoco abandonemos la lectura de la santa palabra de Dios. Gracias por la invitación, amados pastores, un gusto participar con ustedes. Gracias, Daniel, Sinaí. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición. Compártalo con alguien más, de seguro que va a ser interesante poder escuchar algo más de la Reforma, y obviamente que la iglesia chilena celebra el 31 de octubre, ¿cierto? Es donde ahí nos tomamos y tenemos más encima un día feriado en el cual celebramos como nación la Reforma protestante. Así que sea muy bendecido en este tiempo, al igual que nosotros también lo hemos sido. Nos despedimos y le damos gracias a Dios por este programa. Nos vemos prontamente. Chao, chao. Bendiciones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.